Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Edwin Bravo y luego de algunos meses en pausa debido a algunos proyectos que estaba desarrollando, que ahora les comento a qué me refiero, les traigo un video tutorial de Photoshop y este video tutorial se trata de la forma de cómo podemos corregir el tamaño de los dientes y les voy a enseñar dos técnicas, las dos son muy fáciles para que les pueda servir en algún momento de sus trabajos. Pero antes de continuar les quiero mostrar mi proyecto. Pueden acceder directamente desde mi página edwinbravo.com. Desde academia los va a llevar a lo que es mi academia online, donde tengo algunos cursos que ya he grabado, unos están finalizados en el caso de Lightroom, Photoshop, lo que es Portfolio y Pixiesit ya están finalizados y este que está en desarrollo. Además les comento que tengo varias formas de cómo acceder a cada uno de los cursos. Primeramente tengo las suscripciones generales. Las suscripciones van desde $10 mensuales y hasta $99 el año. En todas las suscripciones tenemos o tienen acceso a todos los cursos actuales y los que se vayan agregando, las lecciones, las novedades de cada uno de los software que hemos utilizado en los cursos. Y también les comento que tenemos los cursos individuales de paga una vez y accedes de por vida. Como ven, aquí tengo todos estos cursos, están completos, cuentan en el caso de Lightroom con más de 135 capítulos, en el caso de Photoshop con más de 125 y por supuesto que estamos grabando para llegar mucho más allá. Además de eso, cada uno de nuestros cursos cuentan con subtítulos en inglés y en español. Cuenta con una plataforma muy amigable. Contamos también a disposición para todos nuestros alumnos con el soporte personalizado. Esta es la parte del perfil de cada uno de los estudiantes. Aquí puedes ver que encontramos mis cursos, suscripciones y una serie de opciones. Aquí están todos los cursos que este estudiante ha adquirido y como puedes ver, esta es la plataforma ya visualizando de este lado izquierdo todos los capítulos, los temas a tratar en este curso. Y este sería la plataforma donde ya puedes visualizar. Te comentaba que contamos con los subtítulos en inglés y español. En este caso, como ves, es fácil acceder y ahí te lo dejo. Por si tienes algún interés en profundizar tus conocimientos con cursos completos, cuentas con esta nueva opción en el mercado. Así es que puedes acceder, tenemos un 50% de descuento. Como ves, aquí aparece la opción de este cupón de descuento, aparece acá abajo y lo puedes aplicar simplemente dando clic en el enlace acá donde dice el nombre del cupón. Le das clic, se va a refrescar la página, seleccionas el curso y una vez que vayas a pagar se aplicará lo que es el descuento. Así es que ahí lo tienes y ahora sí vamos a comenzar con el video tutorial. Entonces tengo por acá esta foto donde voy a corregir la altura de los dientes, en este caso los dientes frontales. Entonces la primera técnica que te voy a enseñar es una bastante sencilla. Voy a duplicar esta capa como es habitual hacerlo, control más J, y la primera opción o la primera técnica que voy a aplicar será con lo que es licuar. Es muy fácil, nos vamos a ir por acá, voy a aumentar un poco más el zoom, por acá, más o menos por ahí, voy a sacar una copia más, ahí tendríamos 3, y ahora sí me voy a ir a filtro y en filtro le voy a dar aquí en la opción licuar. Cuando le doy en la opción licuar también accedo a este punto. Todo esto lo vas a ver en los cursos con otros ejemplos, por supuesto, pero ahí te los dejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para corregir los dientes en esta primera oportunidad? Lo que voy a hacer primeramente es congelar parte de la boca para no dañar digamos que los alrededores de estos dos dientes.
Entonces yo lo voy a hacer con esta herramienta llamada congelar máscara. Es esta que está acá. Y entonces lo que haría es empezar a marcar las partes donde yo no quiero que se altere. Por ejemplo, toda esta parte, yo no quiero que se altere, nada de esto. Entonces todo esto lo estoy congelando, puedo congelar mucho más para que esta parte al momento de corregir los dientes no se me afecte. Entonces yo lo voy a hacer también por acá, un poquito más pegado, ahí. Y perfectamente puedo enmascarar todo esto, es decir, le estoy diciendo a Photoshop que esta parte no la altere bajo ningún motivo. Entonces te vas a dar cuenta que todo esto lo respeta. Vamos a darle más o menos por ahí y ahora simplemente le daríamos clic a la opción de deformar, que es esta. Vamos a aumentar el tamaño más o menos por ahí. Vamos a darle una densidad de más o menos un 67 y la presión al 35. ¿Y qué haríamos en este caso? Simplemente ubicarnos en esta parte y, como ves, empezamos a corregir los dientes. ¿Qué pasa si yo le bajo la densidad? Voy a bajarle la densidad a un 5. Te das cuenta que el punto que estoy afectando es muy pequeño, es decir, estoy afectando esa parte. Entonces yo prefiero darle control más Z y aumentar esa densidad incluso al 85. A más densidad tengo mucho más campo para corregir. Como puedes ver, es súper interesante. Aquí estaría corrigiendo los dientes. Aquí creo que puedo bajarle un poquitito y subir esto más o menos por ahí. Digamos que ahí estaría. Y aquí voy a bajarle la densidad para que voy a bajar incluso el tamaño de lo que es la pluma para hacer esta corrección que no se vea tan falso. Más o menos por ahí, un poquitito más. Y aquí le podemos dar al botoncito de previsualización. Este es el antes y este es el después. Como ves, ahí lo tendríamos. Aquí en la parte inferior, lógicamente, se ve un poquito estirado el tema de los píxeles, pero es bastante leve. Gracias a lo que es la máscara, no hicimos mayor daño. Ahora, ¿cómo quitamos la máscara? Lo podemos dejar así porque al momento de darle OK desaparece, pero lo podemos hacer desde acá con la herramienta descongelar y simplemente quitamos la máscara. Le doy en OK y, como ves, ahí tengo los dientes corregidos. Voy a darle Alt y el botón izquierdo a lo que es la capa fondo y vamos a ver el antes y el después. Ahí lo tendríamos. Esa es la primera técnica. La segunda, vamos a duplicar esta capa y voy a ocultar estas dos. Las voy a seleccionar y las voy a meter en un grupo. Le voy a poner acá el de nombre licuar y voy a ocultarla. La voy a poner abajo y esta la voy a duplicar nuevamente. La segunda técnica que te voy a enseñar es un poquito más complicada, pero el resultado va a depender de cómo lo veas. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es irme aquí a la herramienta de selección y voy a seleccionar los dos dientes, pero como ves se vuelve un poco complicado. Entonces vamos a presionar Alt para que aparezca la herramientita de restar. Entonces estamos restando selección y vamos a esperar. En efecto, aquí quedó un poquito. Vamos a ver, creo que ahí está bien. A veces quedan algunos residuos por acá. Vamos a ver qué sucede. El siguiente paso es presionar Control más T de esta forma. Ahí lo tendríamos y ahora lo que voy a hacer es ubicarme por acá
en este punto, bien en cualquiera de los puntos. En este caso lo hago acá, le doy clic derecho y le doy en deformar, y en deformar sucede lo siguiente. Voy a comenzar a deformar los dientes más o menos por ahí. Por ahí tienes que ir acomodando los dientes de la manera que lo consideres. Voy a dejarlo más o menos por ahí. Voy a desbloquear. Yo sé que no me lo va a permitir. Bueno, ahí está. También el fondo. Exacto. Pero como ves, me ocultó. Voy a presionar nuevamente Control más T. Nuevamente aquí y le doy en deformar. Y aquí es como que estaría empezando nuevamente. Pero no importa. Aquí tengo que cubrir esta parte para que peguen los dientes. Ahí, exacto. Luego más o menos por ahí. Tampoco hay que exagerar porque estos dientes lógicamente son frontales, no tienen que estar más cortos que los demás. Más o menos por ahí. Creo que está más que bien. Ahí le voy a dar en OK y voy a presionar Control más D. Voy a activar el fondo y ahí lo tendríamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es presionar Control más el clic izquierdo en la capa de arriba para que se cree esta selección, y le voy a dar en Control más J para duplicarla. Voy a desactivar el fondo para que veas a qué me refiero. Voy a presionar nuevamente Control más J ahí y me voy a ir a lo que es selección y le voy a dar en invertir. En invertir simplemente lo que tengo que hacer es rellenar esto que está ahí transparente. Si yo le doy Shift más la tecla de borrado, ¿qué sucede? Vamos a ver. OK. Como ves, trata de hacer una corrección, pero no es perfecta. Es por eso que yo prefiero hacerlo diferente. Voy a presionar Control más Z para deshacer. Y yo lo que hago es lo siguiente. Voy a elegir la herramienta de clonado y voy a tomar una muestra de por acá y voy marcando más o menos estas partes, los bordes de lo que son los dientes, para que me haga un marcado y después aplico lo que es el relleno según el contenido con la herramientita de lazo. Voy a dejarlo más o menos por ahí y lo voy corrigiendo, como ves. Sí, de esa manera, tomando muestras de algún punto, como ves, va quedando bien. Lo hago de esta manera. Ahí perfectamente yo podría deseleccionar y luego corregirlo con el lazo, pero voy a trabajar un poquito más. Voy a dejar más o menos por ahí. Voy a corregir esto, no importa cómo quede. Ahora sí, voy a presionar Control más D para deseleccionar. Voy a presionar la L de lazo y voy a seleccionar toda esta parte. Toda esta parte es importante trabajar con una tableta. En mi caso, a veces lo hago, a veces no. Entonces selecciono, hago la selección, como ves, la selección, y presiono Shift más la tecla de borrado y aquí tiene que estar en según el contenido. Le doy en OK y ahí se van corrigiendo estos patrones. Los puedo igual eliminar de esta forma. Aquí, como ves, hay un pequeñísimo error. Lo selecciono y hago la corrección. Aquí también voy a hacer una selección incluyendo el diente, a ver qué sucede. Quedó perfecto. Esto ya venía, no lo alteramos, pero lo podemos corregir. Entonces voy a darle Control más D para deseleccionar. Voy a activar el fondo y como ves, ahí tendríamos los dientes corregidos. El antes, el después. Como ves, se ve muy bien. Y también lo podemos hacer de la siguiente manera. Este es el corregido y voy a poner arriba la opción. Bueno, esta es la otra opción. Voy a poner en otra. Perdón, que me equivoqué.
este no, estos 3 sí. Entonces esto es con la técnica de varias herramientas. Esta y esta es con licuar. Ya decides cuál es tu preferida y espero lo practiques para que te sirva en algún proyecto que tengas. Llegamos al final, nos vemos en un siguiente capítulo donde vamos a seguir trabajando con videos tutoriales sobre Photoshop y espero te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo capítulo.